Perfecto. Mm, Perfecto. Listo. Bueno, arrancamos. Voy a tomar, a enviarles el enlace de asistencia para que una vez lo diligencien la asistencia. Es que puse esa diapositiva porque es que si no se me olvida. Y entonces les estoy enviando el enlace de asistencia por el chat del grupo. Ahí está. Entonces, para que por favor diligencien la asistencia del curso. Vamos a dar un minutico para que la diligencien. Profe, qué pena, dice que ya no se puede diligenciar. Ah, claro, es que yo la cierro cuando acaba la clase. Espérenme. Sí, 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 ya aquí publicado. Listo. Guardar. Si quieren actualicen el F5 al navegador y ahí ya creo que les permite. Bueno, perfecto. Los veo, tengo 27 personas conectadas y han registrado 4 la asistencia. Entonces, nuevamente, por favor, diligencien la asistencia para que quede registrado. Muy buenos días para todos. Que Buenos tengan un días, excelente mes profesor de Javier. marzo. Gracias, Lo profe. mismo para ti. Hola, muy buenos Un días. gran mes. Buenos Gracias, buen día. días. Bueno, Profe, disculpa la pregunta. En el señor. formato no aparecemos cátedra como tal, sino aparece OPS u otro. ¿Colocamos otro los de cátedra? Sí, OPS, profe. Ah, listo, listo, gracias. Bueno, listo, listo, listo. Entonces, arrancamos y nuestro plan es la agenda que tenemos para hoy, momento de intercambio de ideas, retomemos algunas inquietudes, vamos a hablar un poquito de PROM, explorar unas herramientas y vamos a ver qué hay que hacer en esa actividad de trabajo independiente que vamos a tener entre hoy y la próxima sesión de encuentro sincrónico. ¿Qué va a ser cuándo? ¿Quién recuerda cuándo es la próxima sesión? El El 18, profe. 18. Perfecto. Entonces, la actividad que vamos a tener que hacer entre el 18 de marzo, perdón, entre hoy, 4 de marzo y el 18, que nos volvemos a ver. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, voy acá. Recuerden que todo ya está activa en el aula virtual, la segunda pestaña. Voy a mostrarlo en modo de estudiante. Entonces ya trabajamos conceptos básicos. Vamos a hoy a retomar un poco estos elementos que ustedes hicieron, ¿sí? Luego vamos a abordar la exploración de herramientas, que es el trabajo que vamos a hacer esta semana y ya está activa la pestaña para que ustedes observen qué es lo que hay que hacer.
¿Listo? No está activa todavía la percepción ni y las grabaciones, me disculpo. Subimos el video y YouTube renovó sus políticas y entonces no lo bloqueó. Tuvimos que, tuvimos que acceder a directamente el video en Zoom, pero a mí no me gusta porque allá no sabemos cada cuánto nos lo quitan. Entonces, no lo borran. Entonces, por eso siempre lo subimos a YouTube, pero ya volvimos a subirlo, lo dejamos oculto para que no nos tenga problema y está tanto el enlace desde directamente desde Zoom como la grabación en YouTube. Ya saben que ahí va a quedar entonces la grabación. No va a quedar hoy, por supuesto, porque necesitamos un tiempito para montarla, pero sí, yo creo que ya el viernes está en el aula montada. Bueno, entonces eso en términos de avisos. Vamos entonces al momento de intercambio de ideas y para eso voy a generar unos grupos, unos breakout rooms. Vamos a generar, tenemos 32 profes conectados. Vamos a generar 8, perdón, 7 grupos. 7 grupos automáticamente para que se creen fácilmente entre 4 y 5 participantes. ¿Y cuál es la idea? Entonces van a hablar con sus compañeros cómo lo fue con esas primeras semanas de acercamiento a las actividades del curso, cómo les fue con esa exploración que hicieron del concepto de inteligencia artificial, cómo les fue con esa exploración que hicieron en Consensus. Y entonces cada grupo va a especificar o va a concluir con 3 aprendizajes claves que hayan tenido esta semana. Es decir, después de estas semanas que pasaron, ¿qué aprendí sobre en el marco del curso? Y 3 preguntas nuevas que quedaron, ¿vale? ¿Qué aprendí? Y 3 preguntas nuevas que quedaron y luego volvemos. Vamos a tener 8 minutos para que ustedes dialoguen una vez abra las salas. ¿Listo? Vamos a tener entre 4 y 5 participantes por sala y para, para la primera sala quedó Anderson, Luis Miguel, Orlando, Victoria y Wilson. Para la segunda sala, Carolina Plata, Carolina Ramírez, Caterín, Miguel, Rubén, listo. Para la tercera sala quedó Angélica, Laura, Mario Torres y Marta Cáceres. Para la cuarta sala quedó Carlos Villarreal, Diana Marcela Ardila, la profe Elba, Eugenio y el profe Jason Rodríguez. Para la sala 5 tenemos Diego Moreno, Fabio Velasco, Lucía, María Alejandra. Para la sala 6 Carlos, Diana, Fabián Solano y Pedro Javier. Para la sala 7 Amanda, Rafael, usuario que no sé quién sea usuario. Por favor, recuerden que ustedes pueden cambiar el nombre del contacto en la conexión. Y Zoom 716 que tampoco sabemos quién sea. Por favor, los invito a, en el listado de participantes, ustedes se pueden parar en su participación, cambian el nombre, le dan clic a los 3 puntitos y cambian el nombre. Yo, por ejemplo, aquí estoy cambiando el nombre para que figure eh, mi nombre y Cedwis. Entonces, ahí lo pueden hacer. Se paran en su nombre, le aparecen 3 punticos. En el 3 punticos le dan rename y ya. Listo. Entonces, ¿está clara la actividad?
¿Hay alguna inquietud? Sí, sí, claro. Gracias, profe Amanda, perfecto. Muy bien, muchas gracias, profe Elba y profe Victoria. Genial, muchísimas gracias. Entonces, recuerden, 8 minutos por sala. Cada sala tiene que sacar como conclusión, tienen que nombrar, por supuesto, un vocero. Sí, profe Diego, cuando entren a las salas, ustedes van a tener ahí la posibilidad de escribir. Em, Tienen que seleccionar un vocero para que dé las tres aprendizajes claves obtenidos y las tres preguntas nuevas. ¿Listo? Ese vocero es el que va a venir a comentar esa síntesis. ¿Ok? Entonces se abren todas las salas, ya están abiertas para que se unan. Zoom 716. Te invito a dos cosas, Zoom 716, a cambiar el nombre, porfa, y a unirte a la sesión de salas, por favor. Anderson. Profe, qué pena. Es que me entró una llamada y me sacó Profe del Anderson, grupo en qué grupo estaba? con Wilson, Bernal, Adriana y no recuerdo la otra persona. Wilson, listo, ya lo envío. Qué pena, gracias. Ay, espérame.
Profe Zoom 716, le agradezco si me confirma porque no he ingresado a la sala de trabajo en pequeño grupo, porfa. ¿Tiene algún inconveniente? Profe Doris, buenos días. La voy a asignar. Estamos en sala de trabajo en pequeños grupos. Voy a asignarla a una, ¿vale? Gracias, muy amable, buenos días. Profe Lady, estamos en un trabajo en grupo. La voy a mandar a una sala, ¿vale?
Bueno, ya de vuelta todos. Perfecto. Entonces, vamos a hacer rondita de por grupos y va a empezar. Un minutico acá. Va a empezar entonces el grupo número 4. Grupo número 4 que nos cuente si pueden activar las cámaras, sería genial, para que nos hablen de los tres aprendizajes obtenidos y las tres preguntas nuevas que les surgieron. El Profe, ¿cuál grupo era el número grupo? Cuatro 3, ya les yo. digo, perdón, el grupo número 4 estaba Carlos Villarreal, Diana Marcela Ardila y la profe Elba. Ah, bueno, yo estaba también en ese grupo, Jason Rodríguez. Ah, profe Jason, perfecto. Yo precisamente tomé las notas. Bueno, tuvimos una conversación cortica, coincidimos en que el tema de la introducción del curso es muy interesante. Hemos estado usando la inteligencia artificial ya un buen rato y fue importante detenernos a pensar por lo menos de una forma breve y digamos que superficial de dónde venía, cuánto llevaba entre nosotros la inteligencia artificial, que es tal vez de los aprendizajes que coincidimos en resaltar, el origen y la evolución, la cuestión del test de Turing, cómo ese test ya no aplica, ya fue superado por la inteligencia artificial y otras cosas como el origen del, del término tan importante que Ujú. es la inteligencia artificial. Eso en cuanto a los aprendizajes. Y en cuanto a las preguntas, hay tres preguntas que tenemos acá. Una es una inquietud que tenemos como docentes y es cómo orientar a los estudiantes para que no se vuelvan dependientes de la inteligencia artificial, cómo usarla nosotros mismos sin perder nuestra autonomía y nuestra curiosidad y cómo saber cuándo confiar en los resultados de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo orientar a los estudiantes? ¿Cómo usarla como docentes? Y cómo validar la veracidad de los resultados. Entiendo Eso que son es, las tres preguntas, ¿sí? eso es, sí, señor. Perfecto. Muchísimas gracias, profe Jason. Bien. Grupo número 4, excelente. Bien. Ahora vamos con el grupo número 7. En el grupo 7 estaba la profe Amanda, Freddy, Rafael y Zoom 716 que todavía no se ha querido manifestar. A ver quién es. ¿Listo? Entonces, si nos cuentan. Vale, un saludo para todos. Nosotros somos el grupo número 7. Nosotros estuvimos charlando y llegamos a tres puntos importantes relacionados con nuestra primera semana de aprendizaje, con nuestra primera semana. El primer tema de interés son los conceptos, ¿cierto? ¿Qué es herramienta? ¿Cuál es la esencia? Si la IA es una extensión de nuestra capacidad humana y hablamos de los conceptos de transformes, de las redes neuronales. Entonces, ese es uno de los grandes hallazgos pues, que tenemos nosotros, estamos aterrizando en ese tema de la inteligencia artificial. Un segundo punto de interés rescatable en estas primeras semanas es el aprendizaje. Nosotros reconocemos que este tema requiere muchísima práctica, pues para poder aplicar adecuadamente las, las herramientas que tenemos disponibles, necesitamos bastante práctica para no cometer errores, para no entender equivocadamente la extensión de la IA tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. Entonces, requiere un constante manejo de las herramientas y aplicación, mirar cómo la adaptamos a la vida real. Y un tercer campo que vemos está relacionado con los desafíos sobre la responsabilidad. ¿Quién responde por lo que hace la IA? Al final, pues para nosotros hay una dimensión ética que hay que rescatar
Y además, eh, y aquí pues una acotación muy personal, pues nosotros somos profesionales en nuestro campo cada uno y tenemos que firmar documentos o firmar conceptos, firmar planos y responder ante la sociedad por eso, ¿cierto? Entonces, para nosotros sigue siendo muy importante ese tema, ese desafío de la responsabilidad cuando la IA está ahora mediando muchas cosas. Hablando de las preguntas, entonces la primera pregunta que tenemos acá en los apuntes. Estamos en el fin de los datos reales y el inicio de los sintéticos, ¿sí? Entonces, Amanda nos hablaba de una cosa que le llamó muchísimo la atención relacionada con que muchos modelos, pues para muchos modelos se agotan los datos reales para enseñar a la IA. Entonces aparecen datos sintéticos y nos preocupa si la IA que será alimentada con datos sintéticos y a su vez la sociedad que será retroalimentada por esa Beneficiados. IA. Entonces se nos generará una sociedad sintética, estaremos en un universo artificial, como en un futuro distópico en el que todo es artificial si estamos ahora apoyándonos en una IA que a su vez se está alimentando de datos sintéticos. Esa es una primera pregunta que nosotros tenemos. Una segunda pregunta está relacionada con las alucinaciones. Eh, para Amanda, pero también es muy interesante este tema, las noticias falsas, cómo las empresas se blindan respecto de ese tipo de escenarios. O sea, ¿qué va a pasar con eso? ¿En qué momento podremos saber que la persona que ustedes están viendo a través de esta cámara no es una IA, ¿cierto? Seré yo una IA y entonces volveremos a Descartes a preguntarnos si lo que estamos percibiendo, por lo menos en redes sociales, es realidad o es inventado por un genio malvado, que es una IA que nos quiere hacer creer una realidad que no existe. Esa bomba que cayó allá al otro lado del mundo, ¿es real o es un video hecho por una IA? Entonces, eh, bueno, eso pues es una de las preguntas que nosotros tenemos hacia el futuro, de lo que tenemos en 50, 60, 100 años, cuando nosotros ya no estemos, ¿cómo va a ser ese tema de de la percepción de lo que es real en las comunicaciones? Y una tercera pregunta, antropomorfismo y la dependencia emocional. Entonces no sé si vieron la película Her, entonces ahí mucha gente hoy en día, y era algo que Amanda nos decía, mucha gente hoy en día se apoya muchísimo en la inteligencia artificial para cosas también muy personales, ¿cierto? Entonces, tengo un problema con mi esposa, le pregunto a la IA, oye IA, ¿cómo hago para que mi esposa esté feliz conmigo? O sea, empiezo a desplazar cosas que debería yo saber, porque pues si yo la amo, si nosotros nos conocimos en este mundo real, pues yo debería tener esas respuestas, ¿cierto? De pronto no tanto la IA. Entonces empiezo a depender emocionalmente, o si soy una persona muy solitaria una montaña alejada, mi único amigo para conversar es la IA, entonces empiezo a depender emocionalmente de eso. Y si muchos hacemos eso, entonces nuestra sociedad va a depender emocionalmente de la IA, entonces tendremos parejas de sintonía y entonces empezará todo el conflicto de la dependencia emocional. Esas son nuestras tres preguntas. Gracias a todos. Profe, tiene el micrófono apagado, no le escuchamos. Excelente, profe Rafael, muchas gracias por esas inquietudes. Bueno, quiero recopilarlas todas y luego vamos a abordar algunos elementicos por allí. Ok, vamos entonces con el grupo 5. El grupo 5 está conformado por Diego, Eliana, Fabio, Lucía y María Alejandra. Sí, María buenas, profe Alejandra, Adriana. ¿Qué te más? veo. ¿Cómo ha estado? Sí, señor. Bien, Por cuéntame. aquí. De paso le presento al último crío. Ay, Dios mío, mire esa belleza. Ay, Bueno, bueno, en el grupo 5, con los profes estábamos analizando
que el aprendizaje de esta semana fue que pues aprendimos en realidad que es un prompt, pero de ahí surge la primera inquietud. También que estamos en este momento trabajando con IAs estrechas. Esas IAs pues nos facilitan ciertos trabajos específicos, pero a medida que avanzamos en el desarrollo de la IA pasamos a las IAs generales, y esas IAs generales entonces pueden tanto recibir datos en diferentes formatos como emitirlos, y ahí es donde nos generan inquietudes de cómo, incluso otros profesores lo han nombrado, de cómo eso podría desplazar eh, tanto los pensamientos y comportamientos humanos que manejamos pues a diario. Y lo otro que aprendimos también fue cómo ese avance de la IA va en el propósito de que sea una inteligencia que pueda superar la rapidez y la velocidad del pensamiento humano. Entonces ahí eso también pues crea, el término como tal es singularidad, crea como muchas inquietudes en torno a cómo una IA podría superar ese pensamiento humano. Pero las preguntas clave que decidimos presentar en este momento fue el hecho de cómo podemos proporcionarle a la IA un prompt que sea lo más exacto posible para que genere lo que queremos generar, y nos preguntábamos si era similar a cómo se hacía en investigación con los operadores booleanos, que nos permiten especificar cuál es esa búsqueda concreta que nosotros tendremos en cuenta. Si hay algo que sea sistemático, si hay elementos claves, probablemente los hay, pero queremos para el caso de educación, pues clarificarlo. Esa sería la primera. La segunda, nos surgió inquietud sobre la IA en el aula de clase y qué estrategias podemos tener en cuenta para que nuestros estudiantes no dependan de la IA. Decíamos por ejemplo, se pone a leer un artículo, ay, no, tengo pereza incluso de leer el artículo, entonces, por favor, IA, hazme un resumen del artículo y me leo el resumen. ¿Cómo evitar todo ese tipo decíamos, como de trampas, entre comillas, y qué estrategias para que nuestros estudiantes, puede que sea que usen la IA, pero de una forma que sea productiva también para su propio aprendizaje y para el proceso nosotros de enseñanza? Esa es la segunda. Y la tercera inquietud, sobre todo la profe Lucía nos hacía esa inquietud de esos datos con los que alimentamos la IA, que pueden ser datos incluso inéditos, que generamos, pero que de pronto el estudiante dice, quiero que le hagas edición, errores ortográficos, de pronto gramática, pero esos datos quedan en la IA, ¿a dónde van? Esos datos pueden ser proporcionados por la IA luego a otra persona en respuesta a una inquietud similar. Esa es la tercera inquietud. Eso sería. ¿Sí, profe Adriana? Tomando nota De las tres de las preguntas. preguntas, sí. Listo, ese es el profe en Listo, los grupos uno. Listo. muchísimas gracias. Bien, vamos con el grupo uno. El grupo uno está conformado por los profesores Anderson, Luis Miguel, Orlando, Victoria y Wilson. Vale, buenos días, profe. Pues ser la única dama del grupo tiene sus ventajas. Bien, pues hicimos pues, una conversación muy amena. Los profes plantearon de forma muy bien, muy concreta sus aprendizajes y sus preguntas. Pues hicimos como un merge de lo que todos habíamos comentado. Y dentro de los aprendizajes hay tres importantes, que es el mejoramiento en el uso de los PROM, el uso y desarrollo de actividades académicas a partir de la contextualización sobre todo lo que es los conceptos de la IA, y el uso de esos conceptos para desarrollar nuestras actividades académicas la prosecución de las competencias que deben alcanzar los estudiantes. Y la tercera, el uso de la inteligencia artificial para actividades que se desarrollan en tiempo real,
que nos permitan hacer evaluaciones, tratar de compilar información en tiempo real y con eso pues permitir un poco la facilidad, integración y valoración de la información. Esos son los tres aprendizajes. En cuanto a las tres preguntas, la primera, muy importante que nos pareció a todos los compañeros del grupo, era cómo trabajar el pensamiento crítico con estudiantes en cuanto al uso y abuso de la inteligencia artificial. La segunda, ¿cuál es la diferencia entre una inteligencia artificial débil y una fuerte? ¿Sí? Y la tercera, cómo la inteligencia artificial puede emular las emociones humanas y eso qué consecuencias nos puede traer a nosotros dentro del campo de la universidad. Esas pues fueron en resumen nuestros tres aprendizajes y tres preguntas. Gracias, profe. Profe, tiene el micrófono apagado. Qué pena. Tranquis. Listo. Entonces, vamos a ver acá. Listo el grupo uno. Muchísimas gracias, profe Victoria. Voy entonces ahora con el grupo 6. En el grupo 6 está el profe Carlos y a los profes Diana, Fabián, JR, PRI, JM y el profe Hola, Pedro buenas, Javier. Hola Diana, ¿cómo estás, muy profe? buenos días para todos, compañeros. Pues me nombraron vocera a mis compañeros y pues logramos sintetizar tres aspectos importantes del aprendizaje, como son, es que a la IA hay que darle el contexto, también hay que saber usar esos prompts. En este caso, pues el saberle preguntar a la IA es uno de los aspectos fundamentales, saberle preguntar eh, cómo queremos esa respuesta que nos la dé la IA. Otro compañero pues nos dijo también que los roles son importantes dárselos a la IA, pues para evitar cometer menos errores cuando la información sea entregada por parte de la IA, darle un rol, que piense como un ingeniero, que piense como un abogado, ¿sí? Y también cómo queremos que nos sea entregada esa información, porque siempre pues si no le damos un formato, pues ella no nos va a saber entregar esa información de manera oportuna. Básicamente esos tres aspectos pues, logramos aquí sintetizar, muchos compañeros ya han hecho uso de esas herramientas, han ayudado a contribuir aspectos que antes pues, no se tenían muy claros, pero con el uso de la IA pues se han hecho más cortas esas tareas. eh, las preguntas que nos han surgido, que sintetizando lo que decían nuestros compañeros, una de las preguntas que logré pues extraer de todo lo que dijeron es cómo enseñar a los estudiantes a usar la IA de una forma responsable, porque pues vemos que la IA se usa, pero no tienen el manejo suficiente nuestros estudiantes, digamos que para que esa información sea usada responsablemente. Otra pregunta que nos surgió o que me surge a mí es que si la IA provoca un sedentarismo cognitivo que se relaciona con la primera, es decir, volverse uno sedentario eh, cognitivamente por tener el uso de la IA. Otra pregunta que nos surgió fue cómo se protegen los datos y la privacidad de quienes usamos las herramientas de la IA. Entonces, varios dijeron crear una cuenta, un correo aparte, bueno, y muchas preguntas que surgieron ahí con respecto a la privacidad de los datos. Eso básicamente. Eh, esas son nuestras contribuciones. Muchas gracias. Perfecto, bueno, gracias. Perfecto, bien. Y entonces, gracias, profe Diana. Vamos con el grupo 2. En el grupo 2 estaba las profes Carolina Plata, Carolina Ramírez, Caterín, Miguel y Rubén. ¿Quién es el elegido?
No me contesta. ¿Sí me están escuchando? Si le escuchamos, Ah, Sí, ok, pues, perfecto. mientras la lista del grupo, eh, yo quisiera agregar dos preguntas que se quedaron pendientes del grupo 6, Ajá. que es cómo tenerle confianza a la IA y cómo lograr transparencia con la IA, asociado con, también con aspectos de ética. O sea, qué tan cierto es lo que nos dice, qué tan confiable es. Y una pregunta que se me ocurre en ese momento que no pude compartir con el grupo desafortunadamente es, este, ¿quién controla la IA? ¿Quién controla todas esas herramientas? ¿Nos van a controlar a nosotros a través de ellas? Gracias. Ujú. Gracias, profe Pedro. Bueno, Hola, buenos días. profe Carolina, Eh, ok, te escuchamos. está un compañero que le está fallando el micrófono, Ah, entonces, pues puedo hacer como un resumen de lo que encontramos en el grupo. Mm, bueno, con respecto a los aprendizajes, creo que pues ya estamos como muy en línea de lo que otros profesores han comentado, la importancia, por ejemplo, de los prompts y de las instrucciones impartidas a la IA, cuál es la influencia también en la calidad de la respuesta. Pues personalmente creo que precisamente la capacidad de dar esas instrucciones para obtener de pronto información sobre datos específicos, pues también requiere el conocimiento que uno tenga del área de conocimiento de la que esté consultando, ¿no? Pero bueno, la importancia de las instrucciones y de su influencia en la calidad de las respuestas. Otro aprendizaje del que se habló fue de los retos que se tienen pues que tiene la inteligencia artificial con respecto a la seguridad de los datos, la ética y la privacidad. Entonces creo que entender, y ahí vienen como dos aprendizajes que van de la mano, entender conceptos de machine learning y de todo cómo es el funcionamiento y cómo se programan las inteligencias artificiales y cómo se alimentan de datos, pues nos lleva también a entender que hay retos inmensos con respecto a la seguridad de los datos, ética y privacidad, ¿no? Y que seguramente, y que además esto va rapidísimo, ¿no? Va más rápido de lo que puede ir la legislación, de lo que puede. Entonces, bueno, eso con respecto a lo que uno aprende nada más entendiendo cómo funciona la inteligencia artificial a través de los conceptos básicos. Y con respecto a las inquietudes, pues sí surgen inquietudes con respecto precisamente a los límites éticos del uso de la inteligencia artificial en la profesión como docentes. Y yo creo que también esto se extiende a cualquier, ¿no? A cualquier profesión por el uso también de los datos. Eh, Otra inquietud que surge, pues, es la integración de la inteligencia artificial al aula de clase. Entonces, que uno, pues que cómo evitar que se entorpezca el aprendizaje, ¿no? Porque como decía, pues una de las profes decía, pues el tema también de la parte cognitiva que puede presentarse, pues esa dependencia, o podrá, ¿no? Presentar esa dependencia de la inteligencia artificial en los estudiantes. ¿Y cómo podríamos integrarla de manera que se fomente el pensamiento crítico? ¿Cómo hacer que el estudiante cuestione lo que le está diciendo la inteligencia artificial? ¿Sí? ¿Cómo hacer que la use desde el conocimiento como herramienta y no como, sí, no como algo que entorpezca su crecimiento? Eh, y pues otra de las inquietudes que surgió fue con respecto a las artes, ¿no? Entonces, como en materias de música y artes, ¿cómo podemos integrarla teniendo en cuenta que no puede reemplazar la experiencia humana? Entonces, ¿cómo establecer ese límite? Esas pues fueron algunas de las inquietudes que surgieron y de los aprendizajes. bueno, perfecto. Y nos queda solamente el grupo 3 y el grupo 3 estaban los profes Angélica, Doris, Laura, Mario y Marta. Entonces, ¿quién nos comparte esas reflexiones que hicieron en el proceso?
Bueno, yo creo que voy a tomar la vocería. Es que nosotros no alcanzamos a definir quién iba a hacer la presentación. A consolidar, ok. Y pues, eh, de todas maneras, si de pronto alguna de mis compañeras está disponible para que me ayude, pues perfecto. Vamos a tratar de hacer el resumen. En realidad nosotros miramos el tema de los aprendizajes desde el punto de vista de lo que más nos había sorprendido que nosotros no conociéramos. Y una de las cosas en las que creo que estuvimos de acuerdo es en el tema de que había mucha historia detrás, sin pensar que eso era, pues la mayoría pensábamos que era muy nuevo, pero pues al parecer la historia nos lleva a mediados del siglo XX y eso fue una de las cosas más sorprendentes. A pesar de que se conocían historias y cosas que uno ya había leído, pero no pensábamos que eso tuviera ese background, esa, esa historia que, que nos mostró alguno de los videos. Eh, en cuanto al el otro tema era el futuro que se pretende, o sea, llegar a reemplazar el lenguaje arquitectónico de programación por un lenguaje natural o un lenguaje coloquial, si se puede decir. Eso nos parece que va a ser ya está funcionando, pero no del todo, pero va a ser una cosa completamente novedosa y sí, hasta peligrosa si se quiere. Eso también nos sorprendió, pues encontrar que esa situación se estaba dando. También términos que no conocíamos. Yo por lo menos no tenía idea de que era un transformer. Cuando me hablaban de un transformer, yo me imaginaba eran los personajes de las películas que uno ha visto. Pero ya aplicado términos, el mismo chat GPT, no sabíamos, yo no sabía tampoco qué significaba GPT. O sea, esas revelaciones, digamos, que fueron las cosas que más nos sorprendieron. En cuanto a las preguntas que nos generan, nosotros fuimos hacia un tema general. Primero, pensamos si eso tendrá algún techo, si es una cosa ilimitada, porque hasta hace poco, pues relativamente poco tiempo, eh, no, no, no imaginaba las cosas que se están dando, ¿cierto? Que uno pudiera llegar a charlar con un bot sin darse cuenta de que es un bot o ver imágenes, videos y cosas hechas por una inteligencia artificial que engañan al ojo humano. O sea, no sabemos si, no entendemos bien y la pregunta es esa, si eso tendrá algún techo o si es una cosa que puede ser más allá de los límites de lo que nosotros pensamos. La otra pregunta sería, que ya la he escuchado en casi todos los compañeros que han expuesto, es en los límites éticos. Si existirá alguna manera de controlar a una inteligencia artificial, dado que pues ya hemos sido testigos de que hoy en día las guerras modernas, por ejemplo, eh, se emplean drones, se emplean cosas, muchos de ellos manejados a control remoto por inteligencias artificiales o por personas, pero que los resultados son de muerte, de destrucción. Y lo único que uno puede pensar es, eh, si bien es cierto, todos los adelantos que se han dado han sido desde el punto de vista militar, o sea, la industria militar ha sido una de las que más ha jalonado estos desarrollos, pues obviamente eso entra en choque con lo que uno piensa que debería ser una inteligencia artificial, o lo que se plantea que debe ser para mejorar el nivel de vida humano, para apoyar la vida, ¿sí? La vida humana y su entorno. Entonces, esa es otra pregunta, si habrá alguna manera de ejercer ese control y quién lo va a ejercer. O sea, esa es una de las preguntas más importantes. Y lo otro, pues, es un aspecto sobre los límites operacionales que pueda llegar a tener. Nos referimos a que sí, si bien es cierto, las inteligencias artificiales han demostrado que pueden generar pensamientos similares a, los, a la sinapsis humana, ¿cierto? O sea, a que nosotros generamos ideas y, bueno, y que es probable que eso se llegue a hacer con una similitud muy grande,
eh, ¿sí será que llegamos a algún punto en donde se pueda materializar ese pensamiento de una máquina en la vida física? Es decir, me refiero por ejemplo, en disciplinas como la medicina, hay adelantos en donde pues no sabemos si llega algún momento a existir un robot que simule o que actúe como interfase de esa inteligencia para realizar una operación, por ejemplo, y digamos que tenga la capacidad de decisión que puede tener un cirujano humano que está haciendo una operación y bueno, pasó esto, entonces hagamos esto. No sé, yo no soy cirujano, pero uno se imagina más o menos un proceso de esos. Si será que llegamos a eso, a que se generen, ya hay robots humanoides, ¿cierto? Pero si será que se puede llegar a que exista una máquina que sea capaz de, de llevar a la práctica los pensamientos generados por una máquina también. Más o menos esa es la inquietud, la tercera inquietud que nos surgió. Muchas gracias. Gracias por, profe Mario. Eh, pues hay carros que se manejan por inteligencia artificial, ¿no? Solos, ¿no? Google tuvo uno. Google tiene varios prototipos. El asunto es que tuvieron un problemita con atropellar a unas personas. Entonces se, se recogieron un poco el producto. Pero fundamentalmente es un asunto de interfaces, de desarrollar las interfaces que permitan comunicar ese motor de inferencias de la inteligencia artificial que tendría que, digamos, direccionar la operación con el elemento robótico que la llevaría a cabo. ¿M? Pero fundamentalmente es asunto allí un poco de interfaces entre los distintos modelos que están ahí funcionando. Pero bueno, em, sí, ya hay carros, hay carros. De hecho, tengo entendido que en Estados Unidos hay robots que te hacen la entrega de los domicilios. Están programados para llevarle el domicilio a la casa. Y eso es normal ya encontrárselo, como funciona también en varios restaurantes de Asia, eh, que robots llevan automáticamente los pedidos a las mesas, ¿no? No son personas, sino que se le entregan todos los pedidos y la máquina sabe a dónde tiene que llevarlos. Profe Pedro, Y, profe, un poco con la pregunta del profesor, aunque supongo se refiere a cirugías, pero sí, ya ahorita los diagnósticos médicos que hace la IA superan hace rato a los diagnósticos de especialistas humanos de alta experiencia. Por ejemplo, algún sí, especialista de cardiología y de neumología, pues, perdón, le cogió ¿cómo se llama? Unas radiografías de pulmón y se las entregó a una herramienta de ella y la ella le dijo, tales y tales personas tienen diabetes. Y la pregunta no era del pulmón, sino de diabetes. O sea, le dijo, auscúlteme esto, dígame qué problemas tiene. Dijo, tiene esto y esto, tiene diabetes, sin haberle dicho. Y sí se espera que eso suceda, ya eso va muy en camino. Lo que pasa es que es un negocio, ¿no? Y va a ser complicado que se pueda implantar a bajos costos. Eso es tremendo. y que Es todo el recién, mundo tenga acceso, ¿no? La brecha correcto. tecnológica y el acceso de los países a menos ricos a este tipo de tecnologías, pues Yo, yo, va a ser más, va a marcar aún más la diferencia entre esto, yo, ¿no? yo quisiera enfatizar la pregunta que hice antes del poder, quién controla la IA a raíz de lo que sucedió en estos días entre el gobierno de Estados Unidos, en particular Trump y el Departamento de Guerra de los Estados Unidos y la herramienta Claude,
versus ChatGPT. Claude no aceptó las cláusulas que pedían que la herramienta se pudiera utilizar para que las máquinas robot precisamente hicieran asesinatos con autonomía. ¿Ya? Y segundo, que el gobierno pudiera usar la IA para espionar a sus ciudadanos. Y Claude no aceptó esas condiciones, que las tenía como guardarriel, como protecciones, en cambio ChatGPT sí las aceptó. Y entonces es un problema enorme. Gracias. Gracias, pobre profe Pedro. Bueno, tenemos muchas cosas muy interesantes aquí. Algunas, algunas, en algunas todavía no hay una respuesta. En otras creo que hay una variedad de posibilidades. ¿M? Entonces, la parte ética yo la voy a dejar un poco para el último módulo que tenemos. Recordemos que la última unidad está aún abordando estos elementos de marco ético. Yo creo que ahí vamos a ver algunos elementos, pero como les repito algo que les dije la primera vez, la primera vez que nos encontramos, sobre esto se está construyendo en la medida que se avanza. Y como bien lo decía la profe Carolina, ¿cierto? La velocidad en la generación de las leyes y en los acuerdos de los humanos es mucho más lenta que la velocidad en la que está creciendo las capacidades y las potencialidades y las capacidades de la inteligencia artificial. O sea, allí no lo podemos negar, ¿sí? Nosotros, es más, se me va a situar en la UIS. La UIS no ha definido unos lineamientos para uso de IA. ¿Sí? Hay algunas escuelas que sus profes han charlado, hay algunas escuelas que han adoptado lineamientos internos para algunos de sus proyectos, para algunas de sus actividades, ¿sí? Algunas van a empezar a charlar ahorita, ¿ya? Pero la UIS en este momento no tiene unos lineamientos que orienten ni a los estudiantes ni a los profesores sobre el uso de la IA, ¿verdad? Y ya tenemos universidades que claramente lo especifican, ¿no? O sea, pues, puedo hablar de universidades en Bogotá, la Javeriana ya tiene especificado, los Andes, por supuesto, también ya tiene especificado, el Rosario también tiene un documento de lineamientos y marco ético de la IA en la universidad. Es decir, esas instituciones ya han hecho la charla y ya han definido a dónde coger, ¿sí? O por lo menos han marcado un derrotero inicial. Esto no quiere decir que eso ya quedó asentado y esas son, pero por lo menos se han dado las discusiones y hay un acuerdo mínimo. ¿M? Entonces ahí hay muchas diferencias en términos de cómo se va abordando el asunto y sabemos que la legislación va mucho más lento incluso que las discusiones que hagamos nosotros. ¿M? Entonces, en esa vuelta de los límites éticos, yo creo que está todo por decir. Y yo creo que de hecho esos límites éticos van a estarse modificando en los próximos años de manera radical, ¿sí? ¿Con base en qué? Y esa pregunta acerca de las fronteras de la IA, no, sería muy difícil plantear que si llegaríamos o no a tener. Pero los futuros que plantea el profe Mario y que le preocupaban, yo creo que son los más cercanos. Sí, es muy probable que de hecho ya tengamos en algunos países robots siendo probados en operaciones, de pronto no con humanos, pero sí con animalitos para ver si se logra precisión suficiente. ¿M? Porque realmente el asunto allí, ya toda la infraestructura y la tecnología intermedia, diríamos que está hecha, lo que hace falta es integrarla. Por eso le decía un poco que el asunto de interfaces es como la inquietud. Entonces, esos elementos de los límites éticos, del marco ético, de em, creería que la vamos a dejar
como para tener un poco más de elementos de discusión en la última unidad. Yo sé que es una preocupación fundamental. Yo lo sé. Entiendo que es una preocupación de todos, ¿sí? De todos. No solo por la lógica en la universidad, es decir, por nuestra dinámica de hasta dónde nosotros y los estudiantes podríamos estar haciendo uso de estas herramientas, con qué propósitos y el impacto cognitivo que eso tiene. ¿M? Sino también la discusión sobre el impacto social y sobre los cambios de las profesiones, ¿sí? Entonces, sí, ellos se han ocupado primero de desarrollar los productos y luego legislar. ¿Mm? Mm, Porque en algunos casos confiamos, voy a decirlo así, confiamos en que en la ética humana, pero en la moral también, ¿no? Pero bueno. Esa discusión es bien interesante, por eso los últimos dos espacios están en esa lógica, ¿no? Eh, esa, ese redimensionamiento de la profesión, y cuando hablo de la profesión, hablo de todas las profesiones, ¿sí? De la profesión docente, pero también del ingeniero, pero también del doctor, pero también del maestro en artes, pero también del del profesor de derecho o del abogado, ¿cierto? Es decir, cuando ese redimensionamiento de la profesión como resultado de las características y de los usos que le demos a la IA, ¿no? Desde mi punto de vista, mi expectativa siempre es, desde que he estado abordando esto, que cada vez uno se sorprende más, es, ok, es una realidad que va a llegar, que las profesiones se van a nutrir de esto. Entonces nosotros, nuestro esfuerzo como seres humanos va a estar desde mi punto de vista, y es un poco en la lógica filosófica que em, nos planteaba el profe Rafael. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que nos hace realmente humanos a nosotros? Es una cuestión de, bueno, y hasta dónde tendríamos que devolvernos a la humanización, ¿sí? Para poder encontrarnos como una especie diferente, digámoslo así, ¿verdad? Em, y esa es toda una cuestión filosófica, porque yo sí diría que la educación debería repensarse en esa línea, ¿sí? Más que para castigar el hecho de usar la inteligencia artificial o para controlar, va a decirlo así, que los estudiantes hagan o no hagan con la inteligencia artificial, más para redirigir los procesos formativos, redirigir los espacios formativos, redirigir las estrategias, redirigir las formas de evaluación, ¿sí? Entonces, eso es importante. ¿Qué programa la UIS para la integración de la IA en sus procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación? Si su merced me pregunta, profe Wilson, sobre la UIS, yo no le sabría responder, la verdad. Nosotros habíamos planteado con un grupo de profesores que habíamos estado charlando sobre definir alguna política institucional inicial. Se presentó una propuesta, pero pues digamos, de echar a andar un grupo que hiciera alguna apuesta institucional que podría estar luego llegando o permeando a la universidad, pero no tuvo acogida y no cesamos en el intento. Yo he estado como por allí, me han preguntado algunos espacios académicos, algunos programas,
y pues yo he dado algunas de las opiniones como resultado de las discusiones que hemos tenido en espacios con profesores, pero creo que cada escuela está dando sus discusiones internas, es más como la lógica que yo he visto. Conozco caso específico de enfermería que ellos ya han definido específicamente unos lineamientos como resultado de un trabajo que los profesores de enfermería han hecho en- con la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, ¿sí? Entonces, de allí se derivaron una serie de procesos que ellos ya definieron un documento base y es el que comparten con los estudiantes y es con el cual están trabajando. Sé que, por ejemplo, diseño industrial va a ser una discusión o está en una discusión ya de estos elementos. Em, Han tenido experiencias bien interesantes, pero es como, desde mi punto de vista, esfuerzos aislados en las distintas disciplinas. Pero que yo conozca, por supuesto, puede ser es de hecho una visión restringida. Mm, No tengo en este momento conocimiento de alguna iniciativa institucional al respecto de generar un marco común, ¿sí? Perdón, yo hago una Entonces, pregunta. Creo que ya recuperé el micrófono. Sí. ¿Me oye, profesor? profe Wilson, sí, Ah, gracias. Es que tuve problemas con el micrófono y creo que lo lo que solucioné. hizo funcionó, lo que hizo Esto. funcionó. Muy bien, muchas gracias. Es que la pregunta es, ¿por qué a la sociedad de conocimiento nos cuesta tanto trabajo construir conocimiento? Porque cuando hago la pregunta con relación a la UIS, es porque las políticas que se gestan en alguna parte de la organización duran mucho tiempo para bajar al aula. O sea, no se construyen desde el aula. Porque estos espacios, por ejemplo, como estos cursos, no construimos cosas diferentes, por lo menos un discurso diferente, no para cada uno, para generar un colectivo, porque es que lo que me parece increíble es que como sociedad de conocimiento nos está costando muchísimo encontrar un lenguaje con el cual expresemos las necesidades que tenemos. Y eso me parece que nos pone no solo a reevaluar la enseñanza, nos pone a reevaluar si las instituciones de educación efectivamente sí están haciendo una tarea, que es educar. ¿Eh? Porque me parece curiosísimo que no exista una política. Lo digo básicamente porque los acuerdos que lanza el Consejo Superior se quedan en la nube. El 233 del 2021, que es el modelo pedagógico, donde se debe evaluar un proceso de evaluar un proceso de enseñanza. Seguimos aplicando una encuesta de docencia, evaluando a un individuo cuando el proceso, la estructura del proyecto educativo se transformó. Y estamos en el 2026, 7 años después de haber lanzado eso, y cómo nos cuesta bajar esa información a la fuente principal. Entonces, cuando le dan el poder a los estudiantes para que evalúen al docente y no al proceso, pues vámonos a un jardín infantil y entreguemos armas bélicas y miremos luego qué pasa. Y como sociedad de conocimiento, nos está costando muchísimo construir un discurso que llegue. Por eso el pensamiento crítico debe ser la base de la formación. La emoción es la base de la formación. Y entonces la pregunta es, si interactúo con la IA y me emociono por lo que aprendo, ¿aprendo? O si lo miro con la frialdad de la IA, ¿no aprendo? Y, desde cualquier punto de vista, el contacto de la curiosidad humana es un estado natural, nos lleva a aprender cualquier cosa, buena, mala o regular. El problema de la IA es que es construida por nosotros, por los humanos, ¿eh? Y la perversión existirá, y la manipularán y la manejarán y dejarán ver una cantidad de cosas que están puestas ahí. Pero démosle valor. ¿Y cómo le damos valor? Encontrando desde las organizaciones un impacto diferente a lo que estamos haciendo. Gracias, profesora. Muy amable. De nada, profe Wilson. Sí, yo no podría negarme que es una inquietud grande, mía.
De hecho, este curso nace como resultado de eso y lo que es esfuerzos que trabajamos en la comunidad de práctica también. Em, l- yo tengo, yo tengo la esperanza de que en la medida en que los profes se hagan conscientes de que si bien no tenemos un marco institucional, pero sí podríamos estar nosotros manejando unos mínimos, reconociendo unos mínimos, pues podríamos estar abordando, de hecho, algunos aspectos y esperando que la universidad se mueva después, ¿no? Sí, claro, muchas universidades tienen ya alineamientos publicados, ya tienen políticas alrededor de eso, ya han definido procedimientos, ¿sí? Eh, pero el asunto es que se sienta que esta es una preocupación institucional. Es decir, la base la tienen. Los profesores necesitamos saber qué podríamos estar, o hacia dónde podríamos estar dirigiendo el asunto. Y los estudiantes también, que hasta qué punto ellos pueden o no pueden hacer algunas cosas y cuáles serían las implicaciones de esas cosas, ¿cierto? Pero tenemos que pensarnos en que las políticas institucionales deberían reformarse, pero allí yo eh, se han propuesto algunas cosas, pero hasta ahí llegamos, ¿sí? Y pues tendría que tener un eco mayor en aquellas personas que están tomando las decisiones de cuál es la política, hacia dónde deben direccionar la política institucional, ¿sí? Y por lo menos yo allá no tengo asiento para dinamizar eso. Yo llevo preocupaciones a varios espacios, ¿sí? A donde me invitan a charlar, llevo estas preocupaciones, pero pues la toma de decisiones está en manos de otras personas, ¿sí? Bueno, entonces, pero bueno, en esos elementos de lo ético, yo sí quisiera que lo dejáramos un poco para con más elementos, trabajarlo en la última unidad. De hecho, la idea es poder hacer allí una, un pequeño seminario, una discusión interesante alrededor de eso. Ahora, por otro lado, si bien hay lineamientos, pues yo sí creería que estos son tremendamente transitorios, porque el crecimiento de las potencialidades de esto nos va a llevar a modificarlos. Eso lo veo, ¿sí? Perfecto. Entonces, eso por un lado. ¿Quién controla? Bueno, voy a ir por acá, cómo orientar a los estudiantes. Digamos que hay unas preocupaciones desde lo pedagógico y didáctico, ¿sí? Em, Hay investigaciones muy pocas del impacto cognitivo del uso de IA. Yo podría citar una que leí a finales del año pasado, donde comparaba la producción textual en tres grupos de estudiantes, unos que estaban trabajando con IA, otros que trabajaban inicialmente con Google básico en la producción de un texto y el otro que trabajaba sin herramientas tecnológicas. Los hacían rotar por las tres condiciones y al final el resultado fue que los que iniciaron el proceso usando sin herramientas tecnológicas fueron los que obtuvieron mejor apropiación de lo que estaban haciendo. O sea, podrían argumentarlo y explicarlo mucho mejor, ¿sí? Que en los otros dos grupos, ¿tá? Pero estas investigaciones sobre el impacto cognitivo apenas están saliendo, o sea, apenas están generando algunos resultados.
Y en esa lógica, digamos que ahí hay una línea de investigación importante y es una línea donde, digamos, podríamos estar definiendo qué es lo que es importante para nosotros. Ustedes planteaban algo que es clave y es el pensamiento crítico, ¿cierto? Entonces, consideramos que el pensamiento crítico es fundamental y en eso yo también estaría, me manifiesto de acuerdo con eso. Eh, de hecho, en los recursos adicionales que yo les suministré y que están ahí en el aula, en una revisión que nosotros hicimos de algunos documentos que habían salido sobre, bueno, orientaciones en educación superior en un marco de inteligencia artificial. Digamos que estas son las habilidades que deberíamos estar enfocando para que la educación superior tenga una mayor relevancia en un contexto de un mundo con IA, ¿cierto? Innovación y creatividad, pensamiento crítico está ahí, trabajo colaborativo es fundamental, mentalidad abierta y flexibilidad, inteligencia emocional, autorregulación y aprendizaje continuo. Estas son digamos, lo que emerge de la revisión de estos tres documentos que están allí. Por supuesto, necesitamos actualizarlo. Esto lo hicimos 2023, finales, segundo semestre de 2023. Entonces hay que actualizarlo porque me imagino que debe haber algunos trabajos recientes alrededor de esto, ¿sí? Pero fíjense que ahí hay muchos elementos que yo diría en el marco un poco de lo filosófico nos definen como seres humanos, ¿sí? O sea, el manejo de las emociones, el manejo de el trabajo colaborativo, el trabajo con otros, la comunicación con otros, los procesos de innovación y creatividad, el pensamiento crítico, que creo yo que es un elemento fundamental. Entonces, ¿cómo desarrollamos pensamiento crítico? ¿Sí? Entonces necesitamos definirnos en un marco de acción de pensamiento crítico y pensarnos que nuestras clases serían enfocadas en el desarrollo de pensamiento crítico. ¿Sí? O sea, haríamos una apuesta alrededor de pensamiento crítico. ¿Sí? Eso me parece importantísimo, pues por supuesto, necesitamos nutrirnos teóricamente al respecto y a mí me parece súper importante. Yo creo que lo vamos a abordar herramientas, en herramientas 2 en la siguiente unidad, ¿sí? Creo que podríamos estar haciendo una profundización en pensamiento crítico para irnos con algunos elementos que nos permitan diseñar o rediseñar nuestras áreas, nuestras actividades académicas desde esa lógica de pensamiento crítico, ¿sí? Pero por supuesto, esto es un panorama donde baja un poco la intensidad alrededor del conocimiento específico del área, ¿sí? Pero nace y sigue siendo importante la preocupación con respecto a cómo hacemos o cómo podemos verificar que lo que nos está dando la IA es pertinente o no, o es adecuado o no, o es cierto o no, cómo gestionar esas alucinaciones. Bueno, yo me voy a centrar en dos elementos que los teníamos aquí considerados para que lo pensemos, ¿vale? ¿Qué es y que está aquí la pregunta? Es cómo hacer prompts y cómo hacer que algunas configuraciones nos permitan eh, tener un poco más de certeza con respecto a las realidades o los resultados que nos está generando la IA. Todas estas preguntas, pues yo espero estar dándoles elementos que al final podamos retomarlas
y decir no hay respuestas completamente correctas. Yo creo que estas son discusiones abiertas, ¿sí? O sea, a excepción de lo que diferencia una inteligencia artificial débil y una inteligencia artificial fuerte, que eso sí es un asunto conceptual. Fundamentalmente, la inteligencia artificial fuerte es aquella que tiene conciencia, es consciente de que es una inteligencia, que es algo que nosotros tenemos, ¿sí? Es decir, esa es y la débil, pues es la que nosotros conocemos que da solución específicamente en algunos contextos particulares, a algunas preguntas particulares, ¿sí? Entonces, en esa lógica, la fuerte es aquella que tiene conciencia y razonamiento de esa conciencia, es decir, se siente como una unidad, ¿ya? Ahí hay mucho de lo filosófico con respecto a si a la mente, es decir, si la mente es una capacidad emergente que depende del cerebro o no, ¿sí? Porque a veces ubicamos la mente en el cerebro, a veces, ¿sí? Y si quitamos el cerebro, ¿sigue existiendo la mente? Esas son preguntas filosóficas grandes, ¿sí? Entonces, eso de la IA débil y la IA fuerte hay un autor con respecto a eso que discute alrededor de eso, ¿sí? Pero en general, lo que nosotros conocemos como I, que manipulamos todos los días, por decirlo así, como IAs, el GPT, el Deep Blue, estas son inteligencias artificiales débiles porque no saben que existen, voy a decirlo así, no tienen conciencia, ¿sí? De su existencia propia. ¿M? Una IA fuerte tendría ese tipo de conciencia. Bueno, pero bueno, eso es es un elemento filosófico, pero está definido. Lo otro yo creo que son decisiones nuestras. Y cómo gestionar alucinaciones y cómo debemos gestionar prompts, allí vamos a dar algunos elementos para eso. Brevemente, en esta introducción a esta unidad que arranca, y muchas gracias por compartir sus inquietudes, porque esas inquietudes, pues, nos orientan un poco en las discusiones. Vamos a enfocarnos en dos cosas en esta segunda unidad, y es am, retomar algunos de los conceptos básicos de IA y manifestar una actitud proactiva hacia la búsqueda de experimentación, ¿sí? Y había una pregunta sobre qué es un prompt, ¿cierto? ¿Qué es un prompt y cómo hacemos más eficiente un prompt? Y entonces nuevamente me voy a ir. ¿Quién me dice qué es un prompt? Esa es la pregunta fácil. ¿Quién me dice qué es un Es el prompt? comando que se le da a la IA para que genere la información que necesitamos. Total, eso, Una la instrucción. pregunta que yo le hago, esa pregunta que yo le hago, ese es el prompt. Se escribe así, prompt. Voy a ponerlo en negrilla, ¿no? Rómpete, ¿sí? Y Entonces como la pregunta o texto, o también puede guión, ser, ¿sí? Ok. ajá, esa pregunta que yo hago para que el proceso, ¿listo? Para que él es el iniciador del proceso de inferencia de la inteligencia. Profe, no estamos Y viendo su no se pantalla. está viendo la pantalla. Vea, tan raro porque aquí me dice stop share, me decía stop share. Y ahora, a ver si así. Listo. Prompt se escribe así. Prompts. ¿Listo? No me lo vayan a escribir mal. ¿Ok? Bueno. Dentro del curso, en esta parte que ya estamos explorando, ahí ustedes encuentran varios
recursos que nos abran sobre prompt. ¿Listo? Yo me voy a este que es el que me gusta porque, digamos, me da como un panorama bastante amplio del ejercicio que yo puedo estar haciendo dependiendo de. Entonces, como ustedes bien lo pudieron leer, ¿sí? Entre más información contextual le dé a la inteligencia artificial, más cercana a la eh, intención voy a obtener la respuesta, ¿cierto? Más precisa, más cercana a mi intención va a ser la respuesta. Y en ese sentido, uno tiene muchas formas de estructurar el prompt. Y entonces, bueno, en esta página web, que es la que ustedes encuentran ahí en el aula como segunda, creo que como segunda o tercera, encuentran por lo menos 19 formas de pedir las cosas. ¿Sí? A mí me gusta aprenderme la más sencilla, RTF. Y RTF me gusta porque hay unos archivos en formato texto plano que son formato RTF. Role Tax Format. Role o papel, tarea y formato. Entonces, el esquema RTF, el esquema para hacer el prompt RTF, y ahí podemos estar hablando de ingeniería de prompts. Hay una línea de trabajo alrededor de eso, pero yo quiero ir de lo más sencillo a lo más complejo. RTF, si ya estructuramos un plon en formato RTF, ya es algo importante. ¿Qué es RTF? Primero le especifico el rol. ¿Y qué es especificar el rol? Es decirle, yo quiero que usted actúe como, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese sentido él procesa la información desde un ámbito específico de conocimiento. Entonces, yo espero que usted actúe como un especialista en neurocirugía, por decirlo así, ¿verdad? O yo quiero que usted actúe como un ingeniero civil especializado en geofísica. O yo quiero que usted actúe como un profesor de inglés como lengua extranjera en educación superior, ¿sí? Entonces, el rol que va a adoptar la inteligencia artificial, porque ahí yo lo sitúo en la manera en que él debe hacer la inferencia, ¿ya? ¿Qué es la tarea? ¿Qué quiero que haga? Redacte un informe, escriba un párrafo, am, analice estadísticamente un conjunto de datos, desarrolle un análisis de contenido de unas entrevistas abiertas, ¿sí? La tarea específica que yo quiero que haga y el formato que debe tener la salida. Y entonces aquí usted quiere decirle que lo haga en formato texto o y con qué máximos lo esperaría, que lo haga en un gráfico, que lo haga en una tabla comparativa, los campos que debe tener la tabla comparativa, etcétera. ¿Sí? Entonces, si yo organizo, entonces ya ahí hacemos preguntas, voy a abrir Gemini, ¿cierto? Voy a abrir Gemini, bueno, a mí me gusta Gemini, ¿sí? Eh, porque además con cualquier correo de Google tenemos acceso a Gemini, ¿cierto? Entonces, una cosa es hacer una pregunta, va a ser una pregunta que haríamos normal, ¿cierto? ¿Cómo diseño una clase de termodinámica, o más bien, sí, de termodinámica para estudiantes de ingeniería mecánica? Ese es un nivel de hacer el PRON, ¿cierto? Y él me puede generar una respuesta. Y él se la da, ¿verdad?
Entonces le dice, mire, de la teoría de la máquina, el temario que le sugiere, cuáles serían los métodos de enseñanza que le sugieren, cuál sería el gancho y algún ejemplo le da, ¿cierto? Pero si yo lo estructuro en formato RTF, entonces yo le diría, sí, voy a centrarme aquí en algo que él me dé acá, transferencia acá, listo. Actúe como un profesor de termodinámica para ingenieros mecánicos. ¿Listo? Eso es. ¿Qué digo? Estructure una sesión de 4 horas. Fíjense la diferencia. Una sesión de 4 horas de clase presencial y 8 horas de trabajo independiente. ¿M? Para eh, abordar la temática de transferencia de calor. Estoy diciendo, plantee un guión que incluya, ¿sí? Actividades antes, durante y después de las sesiones de clase. Y podría decirle más, ¿cierto? ¿Sí? De hecho, podría decirle aquí cuáles son. Y aquí ya es distinto. Rol, tarea, formato, ¿sí? Le podría decir incluso, entonces mira, aquí ya, al darle el tiempo, entonces ya me da, él también me plantea tiempos, ¿sí? Aquí está, un, el cierre, el trabajo independiente. Fíjese que yo le dije, ¿qué va a hacer el profe? ¿Qué va a hacer el trabajo independiente? Bueno, ¿sí? Entonces ya me centra muchísimo más el ejercicio, ¿sí? ¿Ya? Entonces, el formato RTF es el más fácil de aprenderse, ¿ya? Y de hecho lo saben, los chicos ya lo saben. Me di cuenta que días en una clase que tuve. Eh, entonces es apropiarnos de eso. Por supuesto, esto en tareas sencillas implica tener muy claro qué es lo que queremos, ¿sí? ¿Ya? Ahora, ahí hay muchas estructuras. Otra que es muy utilizada, ¿sí? Que es muy utilizada es la RACE, ¿sí? La RACE, rol, acción, contexto y expectativa, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, nuevamente es cómo debe actuar usted. Debe actuar como un ingeniero industrial. Piense como un ingeniero industrial, ¿sí? ¿Qué debe hacer? Analizar esta información. ¿En qué contexto se está dando esta información? ¿Es un proyecto de investigación? ¿Es datos tomados de laboratorio, etcétera? ¿Y qué es lo que espera con respecto al resultado? Es decir, optimizar el modelo, bueno, etcétera. Esta es otra estructura, ¿sí? La estructura RACE. Y ustedes ahí encuentran un montón de estructuras que les pueden servir de base, ¿sí? Acción, propósito, expectativa. La AP también es bien. A mí la RTF me funciona muchísimo, muchísimo para, para mejorar, digamos, los resultados, ¿sí? Pero ustedes ahí tienen un montón, ¿sí? Qué pena interrumpir. Entonces, ¿Dio link de di- asistencia, profe? Qué pena. sí, profe Carlos, hace rato, varias Es que me veces. conecté ahora por el celular, ¿lo pueden reenviar, por favor? Estaba por el computador y me pasé. Que tengo que Vale, moverme, profe, profe. lo reitero aquí. Espéreme un minutico, ya lo tengo acá. Ay, espéreme.
No me lo copió. Control C. Voy aquí. Control V. Listo. Bueno, entonces, ok. ¿Cómo hacer más eficiente también la búsqueda en una IA y evitar las, las alucinaciones? ¿Sí? Ahora, parte del desarrollo de pensamiento crítico es que los estudiantes valoren las fuentes que les está proporcionando la inteligencia artificial. Aquí, fíjense que él no me da. Otra cosa es que yo le dijera, ok, por favor, proporcióneme los referentes teóricos que usted está usando para eh, hacer las inferencias, ¿cierto? Entonces, aquí proporciona los referentes teóricos usados para esta propuesta. Y yo tengo que verificar que esos referentes teóricos existan, ¿sí? Entonces, cuando ustedes me dicen cómo podemos empezar a desarrollar, hay que pedirle a los estudiantes que siempre verifiquen todas las fuentes que le dan la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es que además él se inventa referencias. O sea, parte de las alucinaciones es que él se inventa referencias y le va a inventar referencias hasta con el enlace web. Yo he visto ejemplos de eh, inventarse referencias hasta con el, que incluyen hasta el DOI. Y usted va y revisa esas fuentes y no existen, ¿sí? Entonces, ustedes me dicen, ¿cómo podemos empezar a hacer que los estudiantes sean juiciosos? En los trabajos hay que pedirles que cada fuente esté verificada, ¿sí? Entonces, mire, aquí él me da referentes de contenido, referentes de pedagogía, que me da, ¿cierto? Con respecto a aprendizaje cooperativo, Johnson y Johnson. Aula invertida, perfecto. ¿Listo? Vea, hasta se ubica en el criterio ABET de aplica principios de ingeniería, que es el Student Outcome 1, ¿sí? Bueno, entonces, sí, esto ya es otra cosa, ¿ya? Esta, digamos, el ir integrando este tipo de elementos es lo que nos va a permitir ser un poco más efectivos, eficientes en las búsquedas. ¿Listo? Bueno, eso con respecto a eh, un primer componente de PROM, un primer componente sobre estructuras de los PROM, muy sencillo, pero también otros elementos que yo debo integrarle, ¿sí? A la configuración de la inteligencia artificial. Y yo me fui acá por configuración. Muchas de las herramientas tiene, ¿sí? Este tipo de configuración. Yo diría que todas, ¿ya? Y entonces aquí yo le quiero que recuerden una cosa, ¿cierto? Para, para todas las búsquedas solicitadas, reporte las fuentes principales consultadas y verifique que esas fuentes sean de artículos o páginas web de calidad, ¿sí? Eso como primera medida. Como segunda medida, además poder decirle proporcione, o más bien, en caso de requerir información adicional para la toma de decisiones, realice las preguntas antes de, eh, ay, ¿cómo es que yo lo configuré? Realice las preguntas correspondientes y no infiera de manera
digamos, es decir, pregúnteme a mí, ¿cómo fue que configuré? Espérenme un minutico, yo reviso aquí, un poquitico aquí, que fue como yo lo configuré acá. Y les cuento cómo fue. Pero lo que le estoy diciendo ahí fundamentalmente es que me pregunte, ¿cierto? Ah, acá. Es esto, perdón. Utilice el lenguaje académico directo y claro, porque estamos trabajando con preguntas académicas, y realice las preguntas que estime necesaria para afinar la búsqueda. Procure no realizar inferencias con datos poco claros. Esto, si usted ya lo guarda aquí, él ya internamente, cada vez que haga el procesamiento, va a generarle o va a estar mediada la respuesta por esta configuración, ¿sí? Entonces, la invitación es a que ustedes configuren por supuesto, en su Gemini, ¿cierto? Ese tipo de información de manera que el motor internamente ya sepa que debe verificar que las fuentes existan, que debe utilizar lenguaje académico y que debe realizar las preguntas que él necesita para tomar decisiones para que esas alucinaciones se disminuyan un poquito. ¿Listo? Esas dos cositas como en respuesta un poco a apoyar las preguntas que ustedes me hicieron. Hasta acá nos queda la sesión de hoy. Nos queda abierto un panorama importante. La actividad en qué se basa, la actividad que ustedes van a hacer en esta semana hasta el 18 que nos volvemos a ver, está relacionada con la exploración de herramientas y va por seleccionar eh, un tema de interés, ¿sí? Identificar 3 herramientas de IA para exploración de los diferentes motores que ustedes tienen. Puede ser Consensus, DeepSeek, IA, bueno, etcétera. eh, y realizar una búsqueda con una técnica de prompt y hacer una bitácora. ¿Listo? Les voy a colocar algunos ejemplos aquí de IAs que les pueden servir para que ustedes busquen em, y hacer esa bitácora. ¿Nos vemos cuándo? El 18. Nos vemos el 18. Les dejo la grabación in situ para que la puedan ver. Un abrazo y gracias por compartir todas sus inquietudes. Muchas gracias. Gracias, Excelente. profe. Hasta luego. Muchas Chao, gracias, chao. profe. Muchas gracias. Profe, Excelente hasta luego. charla. Gracias, excelente día. Pausamos. Chao, Adriana, gracias.